vamos a ver cómo es que algunos países evolucionan a nivel mundial en casos de COVID los últimos 7 días. Como siempre, utilizamos estas gráficas de Nuestro Mundo en Datos, que es un portal de la Universidad de Oxford, y con fuente pues, la Universidad Johns Hopkins, que es buena para cuestiones epidemiológicas, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, en esta gráfica el número de casos. Gracias por sus comentarios. Estaremos mencionándolos a lo largo del programa. Bonita tarde, Rosa Adriana. Aquí estamos viendo el número de casos por millón de habitantes que nos permite pues hacer comparables, digamos, por ejemplo, los casos entre Cuba, que experimenta en estos momentos pues un incremento en el número de casos, y lo podemos comparar contra países mucho más grandes, ¿no? Como es Estados Unidos, Francia, que también vean cómo las curvas de Estados Unidos, Israel, Francia en estos momentos tienen una pendiente pues bastante pronunciada. En el caso de México es menor, sin embargo, sí tenemos, estamos ya cerca de un máximo o en un máximo con respecto a los casos que veíamos por allá de finales de enero, principios de febrero. ¿Por qué no estamos viendo el mismo número de defunciones? Bueno, en gran medida tiene que ver con la campaña de vacunación, ¿no? La campaña de vacunación sabemos que no disminuye tanto el número de casos, pero sí disminuye el número de casos sintomáticos, el número de casos o cuadros severos, el número de hospitalizaciones y, por supuesto, con ello, el número de defunciones. Esa es la famosa eficacia de las vacunas. Cuando se refieren a ellas, pues tiene una referencia directa a qué tan grave, qué tan dañina se vuelve la enfermedad, ¿no? Entonces aquí vemos el número de casos por millón de habitantes. Fiji, Botswana en África en estos momentos están teniendo pues incrementos muy pronunciados. Malasia también en Asia está experimentando una oleada de casos importantes. Y en el caso particular de Francia, Estados Unidos también está un poco ligado a estos movimientos antivacunas que por supuesto afectan la dinámica del COVID, que tiene que ver mucho con pues votantes más proclives a la derecha, ¿no? En el caso de Francia vimos esta semana pues una manifestación de cientos de miles de personas en las calles. Es una situación delicada porque por supuesto pues interfiere, ¿no? Interfiere con los planes de los países de vacunar a toda su población. Y también hemos visto contrarreacciones a estos movimientos, ¿no? Ya veíamos en Estados Unidos a la actriz Jennifer Aniston, por ejemplo, diciendo que ha cortado a todas sus amistades antivacunas, ¿no? Entonces, este tema ha dado de qué hablar. En la siguiente gráfica también podremos ver cómo avanzan las campañas de vacunación a nivel mundial. En cuanto al porcentaje que ya tiene al menos una dosis o dos dosis de vacuna anti-COVID, Canadá es en estos momentos el país que lleva mayor avance, más del 70%, al igual que España. Son los únicos dos países en el mundo que logran coberturas encima del 70%. El Reino Unido se acerca a esa cifra, al igual que Israel, Italia. Más abajo vienen Francia, Alemania, los Estados Unidos, ¿no? Que los Estados Unidos pues todavía no llegan al 60%, 58% andan, a pesar de que es uno de los países que acaparó, ¿no? Un gran número de vacunas desde el principio de la pandemia. Básicamente recurrieron a tres laboratorios, que es Pfizer, Moderna y Johnson Johnson. Básicamente se ciñeron a esos tres variantes de la vacuna. Después de los Estados Unidos viene Argentina, que también ya registra avances importantes, Brasil, y por allá un poco más abajo está México, más o menos comparable con Japón, Corea, Colombia. Todos estos países están por encima de la media mundial. Buenas tardes, Rey García. México en estos momentos ya supera o está muy cerca de superar el umbral del 40% de la población. Son aproximadamente, contando ayer y hoy, deberán ser unos 72 millones de dosis que se han puesto en México, lo cual pues deja al país ya en una situación
bastante avanzada. Buena tarde, María González. Y si ustedes ven esta gráfica, pues podrán ver que hay algunos países particularmente atrasados. India, Rusia, Perú están por debajo de la media mundial. Sudáfrica, ¿no? Que es un país dentro del continente africano, pues de los más desarrollados y aún así experimenta cierto rezago. Egipto, lo mismo. Irak, ¿no? Irán, y después, pues vienen muchos países. Aquí esta gráfica, por supuesto, no incluye a todos los países del mundo. Es tan solo la primera respuesta que aparece en la gráfica del portal, de esta gráfica en particular. Pero podremos ver en la siguiente gráfica cómo es que el continente africano va rezagado con respecto al resto, ¿no? Vean cómo a nivel mundial, pues ya estamos cerca de un 30% de vacunación, contando los que llevan una o dos dosis. Saludos de Fort Worth, Arnulfo Camargo. Y Europa pues ya lleva un avance importante del 50%, lo mismo que Norteamérica, en gran parte pues por Estados Unidos y Canadá. Y en Sudamérica, pues gracias a Chile, a Argentina, a Brasil, pues ya están encima del 40%. Decíamos que México está por ahí del 40%. Y en Asia están en el 31% del porcentaje de la población vacunada. Oceanía y África serían los dos continentes que están por debajo de la media mundial. Buenas tardes, Josefina Ochoa. Y si pueden ustedes ver ahí abajo de la gráfica, pues África no es que vaya ligeramente rezagado, va muy rezagado, ¿no? Exhibe un retraso muy, muy importante. Tiene que ver, por supuesto, con que los precios de las vacunas están en dólares y la verdad es que las farmacéuticas han hecho muy poco esfuerzo por ofrecer precios unitarios más bajos a los países menos desarrollados. En algunos casos, en las farmacéuticas lo hacen en algunos medicamentos, pero en el caso del COVID es tanta la demanda que por supuesto saben que si hacen eso, pues se pierden algunos miles o cientos de millones de dólares de utilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque si dan un precio preferencial, por ejemplo, a África y mandan esas dosis, saben que por otro lado quizás estén perdiendo una demanda, una cotización o un lote demandado de un país rico, ¿no? De un país, Europa ha hecho muchas compras consolidadas, pero podría ser un país asiático, un país latinoamericano, que está dispuesto a ofrecer 2, 3, 4 veces más por la escasez que ha implicado las vacunas, ¿no? Con el plan andaríamos por el 5%, dice Libero Pensatore. Entonces, África, como estas cotizaciones se dan a nivel mundial, pues sabemos que África tiene ingresos per cápita, economías más chicas y los precios de las vacunas están referenciados en el mercado mundial. Entonces, imagínense, cada uno de sus habitantes en promedio tiene que trabajar muchas más horas trabajo, digamos, para poder comprar una dosis de vacuna. En algunos casos veíamos que algunos países africanos lo que están gastando en vacunas ya es cercano a lo que gastan per cápita durante todo un año en materia de salud, ¿no? Imagínense esas dimensiones. Por supuesto que los países africanos no están preparados para entrar a esos niveles de gasto, tienen sistemas fiscales pues muy endebles, no recaudan los impuestos que deberían recaudar tampoco, incluso para el tamaño de sus economías. ¿Por qué? Porque pues evidentemente no tienen el dinero para fondear agencias fiscales robustas, eh, porque tienen niveles de desigualdad tan altos que hay poco consenso de que se deben subir los impuestos por diversos motivos. Es que pues la verdad es que recaudan muy pocos impuestos y al recaudar muy pocos impuestos pues tienen muy pocas herramientas para hacer frente a las demandas sociales y en este momento la principal demanda social es salud y vacunas contra COVID, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que el continente africano en su totalidad únicamente ha vacunado al 4% de sus habitantes, mientras el mundo ya va en el 30% y el mundo, por supuesto, considera que África va rezagado. Si no, excluyendo a África, estaría el mundo por allá del 40%, ¿no? Santiago Ledesma, saludos desde Nesa. En la siguiente gráfica también vamos a verlo
muy visual cómo es que ha ido evolucionando en distintos continentes el número de vacunas, el número de dosis inoculadas. Vean cómo en un principio, pues era realmente Norteamérica, Estados Unidos básicamente, un poquito Canadá, quizá un poco México, Europa también, entre esos dos continentes en un principio tenían el 60% de las vacunas y el resto, China principalmente en Asia, ¿no? Conforme hemos ido avanzando, pues Sudamérica ha ido repuntando un poquito, ha aumentado el peso de Asia en cuanto al número de dosis, pues porque India se ha ido recuperando, ¿no? Principalmente algunos países como Vietnam, que son grandes, tienen mucha población y eso pues está ayudando. Pero vean el continente africano, ¿no? Desde principio a fin han permanecido muy rezagado y eso que en teoría tiene el respaldo del COVAX y de otros mecanismos que la verdad han funcionado muy mal, han dejado mucho que desear. Y en ese aspecto, pues incluso con ciertas dádivas de organismos multilaterales, de países desarrollados, no han sido suficientes, han dejado también ha dejado mucho que desear la cooperación internacional y entonces pues tenemos que el continente africano va muy rezagado con respecto al resto, ¿no? En el caso de Oceanía, pues es comprensible porque tiene poca población, pero en el caso de África estamos hablando de uno de los continentes más poblados del mundo y aún así vean el porcentaje del total de vacunas que se han puesto a nivel mundial, ¿no? Siguiente gráfica, por favor. Vamos a seguir analizando cómo van las campañas de vacunación. En este caso tenemos ya a México. Vean cómo en 45 días en la frontera norte, específicamente en los municipios colindantes con la frontera, se vacunaron a 2.600.000 personas aproximadamente para un promedio diario de cerca de 58.000 dosis, ¿no? Y eso pues ha llevado a tasas de vacunación ya muy altas en la frontera, lo cual por supuesto tiene implicaciones positivas para el comercio internacional, para el tránsito o el flujo tanto de pasajeros como de bienes. Vean cómo Baja California tiene una tasa de vacunación del 91%, Sonora 75%, Chihuahua 81%, Coahuila 88%, Nuevo León 93% y Tamaulipas 82%, ¿no? Javier Ortiz, buenas tardes, valiosa información. Para los que se informen del Prian Redén, saludos desde Toluca. En, sí, por ejemplo, en el caso de Hermosillo, que es desde donde transmitimos, tan solo el día de ayer sábado se pusieron más de 37.000 dosis a jóvenes, adultos o adultos entre 18 y 29 años de edad, ¿no? Avanza a buena velocidad la campaña de vacunación en la frontera o cerca de los municipios fronterizos, ¿no? Siguiente gráfica veremos el semáforo a